Ojo, ojo, ojo. ¿Se imaginan que la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Gülden Yaman no es lo que parece? La verdad es que tiene para rato y nadie, repito, nadie se esperaba esto. Estábamos todos aquí tranquilos viendo cómo Demet se codeaba con los grandes, triunfando en todas partes, y de repente zas, Gülden aparece en escena. Y no solo aparece, llega pisando fuerte. Se empezó a hablar de piques, de miraditas, de quién tiene más éxito, más seguidores, más contratos. Lo típico, vamos. Pero, ¿y si todo esto fuera una pantomima? Para ser honestos, yo al principio también caí en la trampa. Pensé, madre mía, qué tensión se masca. Veía las fotos, las entrevistas donde intentaban disimular y se notaba a leguas que no se tragaban. Cada movimiento, cada comentario parecía calculado para alimentar esa supuesta guerra. Era el salseo perfecto para nosotros, los que nos encanta ver cómo se mueven las fichas en el mundo de las estrellas. Pero algo no me cuadraba. Demet es una profesional, Gülden también. No son de las que se andan con chiquitas, pero tampoco son de las que montan dramas innecesarios. Entonces, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto ataque y contraataque aparentemente? Lo que yo creo que está pasando aquí es algo mucho más inteligente, mucho más estratégico. Piensen conmigo, ¿qué es lo que más vende en la industria del entretenimiento? El misterio. La polémica. Si dos figuras importantes como lo son ellas están supuestamente enfrentadas, la atención se multiplica. Los fans de una atacan a la otra, los de la otra defienden a su ídola, y de repente ambas están en boca de todos. Muchos dicen que Gülden está intentando colgarse del éxito de Demet, que está celosa de su fama. Y sí, puede que haya un punto de verdad en que Gülden busca su propio espacio y, de paso, aprovechar el tirón que genera el nombre de Demet. Pero, ¿y si la propia Demet, o su equipo, estuviera orquestando esto? Imaginen el escenario, un contrato publicitario jugoso se acerca. ¿Quién sería el elegido? Probablemente la que esté generando más titulares, más conversación online. Y si esa conversación es de rivalidad, pues mejor. Crea expectación, intriga. A las marcas les encanta eso. No quieren a la protagonista que está en segundo plano, quieren a la que está en el centro del huracán, aunque sea por las razones equivocadas. Y volviendo a Gülden, su actitud, no sé si la han notado, pero a veces es como si lanzara dardos, pero con una sonrisita. Como si supiera algo que nosotros no sabemos. Quizás no es tanto odio, sino más bien un juego de poder. Un tira y afloja para ver quién cede primero, quién se posiciona mejor. Lo más loco de todo es que si esto fuera una estrategia, ambas estarían ganando. Demet consolida su imagen de diva inalcanzable, la que no se rebaja a jugar juegos de niños. Y Gülden se hace un nombre, se planta en la conversación, se convierte en un nombre que la gente reconoce, aunque sea por ser la rival. ¿Se han parado a pensar en los momentos en los que parecía que iban a explotar? ¿Y si esos momentos eran guionizados? No me refiero a una obra de teatro, claro, pero sí a esa tensión calculada que se deja entrever. Es como en las series, ¿no? El capítulo donde los protagonistas se odian a muerte, solo para que el siguiente sea aún más impactante cuando hacen las paces o cuando uno salva al otro. Para ser honestos, a mí esto me vuela la cabeza. Pensábamos que estábamos presenciando una guerra fría entre dos bellezones turcas, y a lo mejor lo que estamos viendo es la partida de ajedrez más inteligente de la temporada. ¿Quién está moviendo los hilos? ¿Es Demet la que marca el paso, o Gülden la que sorprende con una jugada maestra? Y ahora les lanzo la pregunta porque necesito saber su opinión. ¿Creéis que esta rivalidad es real, o es todo una elaborada estrategia de marketing para mantener a ambas en el foco?